Buenos días y gracias por estar aquí. Hoy está con nosotras Rosa María Barrioso. Gracias, Rosa, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a ti, Ángeles. Mi maestra, mi profesora y la persona que me dio el impulso para dedicarme pues al futuro de los jóvenes, ¿no? Porque ella cree en el futuro de los jóvenes y ahora nos lo va a explicar. Y yo me sumo a ella en ese proyecto y en ese camino que tenemos que hacer. Pero para conocer quién es Rosa, muchos de vosotros ya la conoceréis, pero bueno, Rosa es psicóloga, coach, mentora, formadora y responsable del programa de especialización en adolescentes y familia en la Escuela Europea de Coaching, que además ya llevas 23 ediciones. Felicidades, Rosa. Muchas gracias, Ángeles. Interesante la 23 y teniendo en cuenta que tú fuiste la 2, o sea que ha pasado tiempo, Ha Ángeles. pasado tiempo, sí, desde el 2015 que estamos juntas aquí llevando a cabo Esto este es. proyecto. Bueno, pues una de las cosas que siempre te planteo y que creo que es bueno que nuestras madres y padres que nos están escuchando lo entiendan es el por qué se necesita una especialización específica para adolescentes y familia, ¿no? A nivel de coaching, porque claro, si soy coach es que no puedo tratar todas las necesidades que tiene un cliente. Esto es. Bueno, nosotros en la escuela, nuestra especialidad tiene que ver con adultos en un entorno de empresa, fundamentalmente en la Escuela Europea de Coaching. Y un poco esta especialización surge de que vemos que hay un espacio vacío de niños, de chavales, de adolescentes que no tienen ninguna patología, pero tienen dificultades de adaptación al entorno educativo, al entorno social, incluso de las dinámicas a nivel familiar. Y ahí es donde desde la escuela empezamos a investigar, a analizar y a formarme fundamentalmente. Yo vengo del ámbito de la psicología y a traer herramientas, pero con una clara diferenciación de lo que es psicología de lo que es coaching, ¿vale? La psicología es una ciencia, el coaching es una herramienta. Y entonces en la escuela lo que hemos hecho ha sido ver cómo conseguir herramientas eficaces para adaptarse esta herramienta del coaching a estos entornos. ¿Por qué consideramos que un coach solo por ser coach le faltan recursos? Pues porque lo mismo que si nunca hemos trabajado en la empresa, hemos trabajado, yo que sé, en un entorno deportivo, necesitaría saber de lo que pasa en una empresa para poder acompañar a los profesionales, o lo mismo, si estoy siempre trabajando en una empresa, necesitaría saber del ámbito deportivo para saber cómo acompañar desde el coaching a profesionales del ámbito del deporte. También hay unas peculiaridades muy específicas que hace falta saber, que hace falta entender para poder enmarcar de una manera más eficaz el trabajo que los coaches podemos hacer con los adolescentes y con la familia. Porque, como dice tu libro, ¿no? Cuando un adolescente se hace adolescente, no solo es el adolescente quien entra en esta etapa, entra toda la familia, ¿no? Y yo creo que no solo la herramienta del coaching es tremendamente poderosa, sino que además, si se le suma esta herramienta, tener mayores distinciones, mayor dominio de qué hacer o qué no hacer, o qué es realmente algo producido por una necesidad de desarrollo, o es simplemente comportamientos que cambian en la adolescencia. Si yo no tengo esos conocimientos, me quedo corto solo con las herramientas del coaching. Entonces, por eso yo creo que los coaches que queramos trabajar en estos entornos es importante especializarse. Y por eso recuerdo con muchísimo cariño, Ángeles, tu ilusión, tus ganas, tu deseo de conocer, tu curiosidad, ¿no? Porque yo creo que como eres una gran profesional, no te alcanzó Gracias. solo con ser coach, ¿no? Sino que querías ser una buena coach de adolescentes y familia. Y por eso tu inquietud y tu ánimo durante todo este tiempo en seguir adquiriendo herramientas en relación con esto. Gracias, Rosa. Sí, es verdad. O sea,
Yo cuando apareció lo de la especialidad pensé, wow, es esto lo mío, o sea que ahí me lancé, ¿no? Has explicado que son herramientas eficaces, evidentemente adaptadas al entorno de la adolescencia y de la familia, y que son peculiares y específicas. ¿Nos podrías Claro. explicar alguna herramienta de estas que son así diferenciadoras y específicas en el entorno familiar y Mira, adolescencia? por ejemplo, cuando trabajamos con un adulto, nuestro único cliente es el adulto. ¿Por qué? Porque es una persona supuestamente con autonomía y con voluntad de la autogestión. Sin embargo, cuando trabajamos con un adolescente, trabajamos mirando el adulto que va a llegar a ser, pero teniendo en cuenta que todavía no lo es. Y que además vive inmerso en un entorno de dependencia, es decir, vive dentro de su casa y sus decisiones o sus comportamientos o los cambios que pueda de alguna manera experimentar a lo largo del proceso del coaching, de alguna manera tienen que ser vividos de manera sistémica. Yo creo que la herramienta más poderosa para trabajar con los adolescentes es esa perspectiva o esa mirada donde de alguna manera se implique como ayudantes del coach a ese padre o esa madre que ve al adolescente muchas horas a lo largo de la semana o de los días, mientras que el coach yo creo que para no generar dependencia debería aparecer cada 10, 15 días. Si yo solo trabajo con el adolescente cada 10, 15 días, sin implicar o involucrar o hacer cómplices de este trabajo también a los padres, pues el proceso va a cojear. Me gustaría aclarar una cosa. Cuando hago cómplices a los padres, no quiere decir que el coach no siga siendo extremadamente escrupuloso con la confidencialidad. Yo creo que una grandísima herramienta es poder comprometerte con el adolescente en que las conversaciones van a ser absolutamente confidenciales. Eso no quiere decir hablo con el adolescente y se lo cuento a los padres, no. Se trata de alternar sesiones individuales con sesiones familiares, donde de alguna manera en esa sesión familiar se involucre a todos los que participan en el desarrollo, en la educación del adolescente, en acompañarle de la mejor manera posible. Y siempre tratando al adolescente desde lo adulto que va a llegar a ser. Tú le preguntas a un adolescente, ¿ya eres adulto? Y te dicen no, pero necesito empezar a ser tratado de otra manera, ¿no? En ese empezar a ser tratado de otra manera, yo creo que una cosa muy poderosa de las herramientas o de la peculiaridad es que yo escucho al adolescente no como una madre. Yo tengo 3 hijos, yo no le puedo hacer coaching a mis hijos. Me es mucho más fácil escuchar a los adolescentes en una conversación de igual a igual que una madre o un padre no puede escucharles de la misma manera porque está comprometido de alguna manera, de una manera diferente a como lo está un coach. Y esa escucha, ese acompañamiento donde a nivel conversacional somos iguales, aunque yo no sea adolescente, ¿vale? Pues yo creo que es otra herramienta que también hay que aprender, ¿no? Y a veces es complejo, hay que tomar mucha conciencia de uno mismo, como coach, como persona, de qué me pasa a mí, con mi propia adolescencia, ¿no? Esto es otra cosa que también trabajamos, no sé si te acordarás, ¿no? ¿Qué me Sí, pasa a mí tanto. con mi adolescencia para no tratar al adolescente de una manera proyectiva? Es decir, te cargo a ti con mis creencias, con mis juicios, ¿no? Hacen falta no solo herramientas, sino también quizá un peculiar autoconocimiento del coach que quiere trabajar con estos colectivos. Sí, lo recuerdo porque creo que la formación de coach, una de las cosas que desde luego nos enseña y sobre todo en la especialización, en definitiva, es a profundizar en nuestro autoconocimiento y a Mm, saber estar para el otro. esto es, esto ¿Vale? Yo recuerdo aquello de el ruido mental de la radio mental, ¿no? O sea, es. es saber estar para el otro, ¿no? Y no es fácil, reconozco que no fue fácil llegar ahí,
Claro, pero cuando llegas te das cuenta que realmente estás para el otro y no trabajas con tomas tus creencias, ¿no? Lo claro. que estás diciendo, yo sí que me he dado cuenta es que en ese acompañamiento que podemos hacer al joven y demás, que la familia es fundamental, como tú bien comentas. Yo personalmente hago más familia que adolescente. ¿M? Claro, Y me estoy dando cuenta que que la familia para mí son los grandes profesionales sí. para acompañar al joven adolescente. Y si todas estas técnicas y esta diferenciación la trabajas con la familia, con los padres, con las madres y con los hermanos en algunos casos, y les das estas habilidades y las ponen en práctica, todo cambia. Total, 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 total. Poco esta idea, ¿no? O sea, en dónde nos enseñan a ser padres efectivos. No digo bueno o mal padre o madre, ¿vale? Porque yo creo que cuando quieres tanto como se quiere a un hijo, intentas hacer todo lo que sabes, todo lo que puedes. No se pone en tela de juicio que yo sea mala madre, porque a lo mejor no esté sabiendo, sino más bien lo que hago es efectivo o menos efectivo. Además, lo que me sirvió con un hijo no siempre me sirve con el otro, ¿Eh? ¿no? Yo creo que ser madre o ser padre quizás es de las profesiones más complicadas, porque no nos enseñan y porque aunque tengamos una pauta, eh, no nos sirve para todos, ¿verdad, Ángels? Yo creo que estas herramientas llevadas a la familia, eh, pues no solo van a acompañar a ese adolescente a ser más, a desarrollarse más y a ser más eficaz en sus cosas, sino que también generan mucho bienestar. Yo tengo la sensación de que cuando en la familia algo no va engrasado, ¿no? No funciona de manera fácil, lo que se genera es mucho sufrimiento, porque hay mucho amor. Y si hay mucho amor, cuando las cosas no salen como tú deseas o hay fricciones, el nivel de dolor es mayor, ¿no? Que a lo mejor en un trabajo que sí te duele mucho, pero no duele tanto como lo que te pasa en tu familia, ¿verdad? Sí, es que el vínculo este del amor incondicional es lo que se Sí, nos remueve por dentro para decir, tengo que hacer un cambio, ¿no? exacto. Porque lo necesito, ¿no? Entonces, hablando de cambio en el entorno de la familia y cuando tenemos un adolescente, ¿qué le diríamos, bueno, qué le dirías a las madres y padres que nos están escuchando de qué cambio tienen que hacer en su manera de educar a un adolescente? Eh, Mira, me viene un poco la idea de tratar la adolescencia desde la sorpresa y no desde el susto. ¿A qué Desde me la refiero? sorpresa y no desde el susto. O sea, esto de que, socorro, tengo un adolescente en casa, lo vamos, tenemos que quitar, ¿no? No, a ver, es que la sorpresa va a existir, pero yo creo que la sorpresa, cuando le sumamos el miedo, se nos convierte en susto, ¿no? Si a la sorpresa le sumamos confianza, a lo mejor lo que llegamos es a la curiosidad, mucho más que al susto, ¿no? Lo que está claro, si todos recordamos nuestra adolescencia, lo que vamos a recordar, primero recordarla, porque a veces es que se nos olvida que fuimos adolescentes, ¿no? Primero hay que recordar. Y cuando tú lo recuerdas, pues lo recuerdas como una etapa de confusión, de duda, eh, de falta de definición de quién soy, ¿no? De no soy un niño, pero tampoco soy un adulto, entonces, ¿qué soy? Entonces, el primer tema que tiene que ver con la adolescencia y que todas las investigaciones demuestran que no tiene tanto que ver con la parte hormonal, sino más bien cómo está en un adolescente desarrollando su cerebro, cómo se produce esa maduración cerebral, pues esa maduración cerebral a todos los seres humanos nos ocasiona una serie de cambios. O sea, yo creo que en la familia lo primero que tenemos que entender es que el adolescente no se comporta así por mala fe o no lo hace contra nosotros, sino que lo hace movido por su propia fisiología que está cambiando y que no puede evitar.
A veces entender que esta es una etapa transitoria, que es una etapa que hay que acompañar, no hay que evitar, no hay que sufrirla. También se puede, de alguna manera, si uno entiende qué es lo que va a pasar, le ayuda a aligerar pues esas subidas de ánimo, esa confrontación permanente con el adulto, esas ganas de aislarse, por ejemplo, el cerrar la puerta. Son características que no hacen los hijos a mala fe o contra sus padres, sino que lo hacen porque su propia naturaleza les está preparando en esta etapa evolutiva para un paso a su etapa adulta, ¿no? Yo creo que lo primero es entender que si mi hijo cambia es natural, que no hay nada negativo en ese cambio. Y que también hay que entender que llevo 12, 13, 14, depende a cada uno cuando se le dispara de manera más significativa la adolescencia, pues llevo todo ese tiempo adquiriendo recursos para educar a mi hijo mientras era niño. Entonces a veces cuando nos empecinamos en seguir educando como educábamos al niño, ahí otra vez va a surgir un choque. ¿Por qué? Porque mi niño ya no es mi niño. Ahora es un hijo que se está haciendo adulto y necesita de mí, como educadora, como madre, como padre, nuevos recursos y una quizá capacidad de adaptación a este nuevo individuo que está empezando a diseñarse, ¿no? A veces los padres o las madres que se empeñan en querer volver a lo que era mi hijo, se pierde la gran oportunidad de descubrir al nuevo individuo que se está conformando. Y esto es una lástima, porque la etapa de la adolescencia va a generar conflicto, fricción, pero si lo sabemos llevar bien, no tiene por qué dañar la relación. El problema es cuando nos empeñamos que el adolescente sea como mi niño y entonces no reconocemos a esa persona y ahí se surge una distancia, una herida en la relación que luego puede incluso seguir dañando la relación a futuro. Yo cuando trabajo con padres o de hijos adolescentes les digo, eh, trátale, por supuesto, ponle límites, edúcale porque todavía no es un adulto, pero teniendo en cuenta y cuidando especialmente cómo quieres que tu hijo recuerde esa adolescencia. ¿Cómo quieres que tu hijo te recuerde a ti acompañándole en la adolescencia? Qué bonito. Porque a veces no nos damos cuenta que a lo mejor, como si dijéramos, esa mancha luego provoca en el futuro que me distancie de mi madre, de mi padre. Es que queda, en la adolescencia luego ya va a quedar poco tiempo de convivencia. Hoy en día tú lo vas viendo, cada vez los chavales pues estudian fuera, bueno, otros se quedan en casa de manera permanente, porque bueno, pero ¿cómo quiero cuidar la relación? Yo veo, por ejemplo, temas en relación con el orden, o en la relación con la limpieza, o en relación con los estudios, que cobran mucho más importancia que la relación o el cuidado de la autoestima del adolescente. O sea, la limpieza, el orden y los estudios son algo confuso en la etapa adolescente. No digo con esto que no se eduque, que no se cuide, que no se insista en generar hábitos, pero que esa educación no genere daño en la autoestima del adolescente. No es lo mismo decirle o acompañarle en el orden que empezar a ponerle la etiqueta de descuidado, de desordenado, de perezoso, de vago, porque esa es una etiqueta que está dañando su autoestima. No nos ayuda a educar lo que hace, sino que de alguna manera interfiere en lo que es. Y en esta etapa, no, aunque se distancien de los adultos, de los padres, de las madres, seguimos siendo una referencia para ellos. Que yo le diga a mi hijo una etiqueta dura o descalificativa de su identidad, es algo que tiene más peso de lo que yo imagino. No es lo mismo lo haces mal que eres mal. ¿No ves? Sí. Entonces yo daría estos dos consejos. Primero,
sorpresa alineada con curiosidad y con confianza y no con susto. Y lo segundo, despedirse del niño, sé que esto es duro, ¿no? Despedirse de mis habilidades educativas con el niño para poder estar más alineado con este nuevo individuo que se está diseñando y adaptar mi manera de educar a las necesidades evolutivas, a las necesidades de desarrollo del individuo. Cualquier familia que se queda enquistado en un modelo rígido puede que funcione, pero yo observo en muchos casos que la rigidez en la educación termina generando fricción y no sirve para todos los hijos o para todos los jóvenes. Sí, esto me hace tomar conciencia de que cuando yo me dedicaba a hacer coach de adulto, ejecutivo, en ese momento no era consciente, ¿no? Pero luego, cuando me he especializado, ves que en los adultos hay heridas de la adolescencia. Claro. ¿Qué cosas, si en la adolescencia pues hubieran tenido un entorno familiar que hubiera confiado en ellos y que hubiera creído en ellos, pues ese adulto ya no hubiera tenido esa Bueno, yo serie. a ella, Ángel, solo decirte que el pasado hay que honrarlo y perdonarlo. Exacto. Entonces, yo eso también se lo traigo mucho a los padres. Mira, siempre hay tiempo para reconducir las cosas. No te quedes en la culpa. Ah, o sea, yo le he generado una etiqueta negativa, tal, pobrecito mi hijo. Mira, no, has hecho lo que has sabido, lo que has podido. Decíamos al comienzo que no nos enseñan a ser padres o madres, ¿no? Y bueno, venga, pues entonces ahora presente, futuro, ahí es donde trabaja el coaching. No nos vamos a ir a pasado o a traumas o temas que son perfectamente bien trabajados por otros profesionales más relacionados con la salud, como pueden ser los psicólogos, ¿no? Nosotros nos centramos en presente, futuro, Duro. ¿vale? Esto es lo que te encuentras, ahí es donde surge la dificultad, cuál es el reto y cómo voy a acompañarte como coach en comportamientos, en habilidades y en toma de conciencia para alcanzar esa meta que te propones, ¿no? Por eso los procesos de coaching son mucho más breves, porque trabaja mucho más la reflexión para la acción Qué bonito. y alineado con el reto que se plantea el adolescente o la familia. Entonces, bueno, la culpa Pues, vamos a entenderla como una asunción de responsabilidad, ¿no? La culpa tiene que ver con castigo y con pasado. Venga, vamos a quitar esto del medio y vamos a centrarnos mucho más en, dado que esto no funcionó, qué sí puedo hacer para que funcione, de qué me puedo hacer cargo yo. Y también entender que en un entorno de desarrollo del adolescente tiene que producirse una corresponsabilidad. Yo veo que en el modelo educativo en el que habitualmente nos encontramos es un modelo sobreprotector, un poco resiliente. Nos empeñamos en evitar el dolor, nos empeñamos en que todo sea fácil. Ante una duda, te sustituyo. Yo escucho a los padres decir, tenemos examen de matemáticas. Hemos suspendido 6 asignaturas, perdona, no le quites el protagonismo del error al adolescente. Porque si le quitas el protagonismo del error, le quitas la responsabilidad sobre su error, pero también le quitas la responsabilidad y el protagonismo sobre su éxito. Porque al final, si el adolescente aprueba, es gracias a su madre que ha estado estudiando con él. Entonces, todo esto debilita la motivación personal y eso sí que es importante que lo madure el adolescente, porque tiene que ver con algo que se va a perpetuar. Si yo me hago dueña de mi bienestar y de mi motivación como adulta, voy a ser una persona mucho más autónoma y libre de elegir. Pero si yo me vuelvo en la adolescencia una persona obediente, sumisa,
y dependiente de alguien que creo más fuerte que yo o con más voluntad que yo, a la larga esto se termina expandiendo. Y nos vamos a encontrar con muchos adultos insatisfechos en su vida o que no terminan de encontrar la motivación en el trabajo, perdona. Si trabajas, si todos tenemos que trabajar, yo puedo ser dueña de descubrir mi motivación. Lo mismo que en la adolescencia tenemos que ayudarles a descubrir su motivación para enfrentarse a sus responsabilidades, ¿no? Un modelo sobreprotector no va a ayudar a que el adolescente se desarrolle, crezca. Esto es algo que tenemos que ver desde esa corresponsabilidad, no desde esa responsabilidad 200%, donde asumo yo la autoridad sobre mis hijos, ¿no? Trabajamos no para la culpa, sino para la responsabilidad, delimitando hasta dónde llega el padre o la madre y dónde empieza el adolescente, y sin que haya ningún solapamiento. Insisto, como he venido diciendo, esto no implica que pasemos del control al descontrol. Pasamos del control a la construcción paulatina de la confianza. Construcción paulatina de la confianza es qué sí puedes hacer con total autonomía y qué ha de ser supervisado hasta que seas autónomo, ¿no? Es como, yo no sé si recordarás, siempre pongo este ejemplo. Si tú vives en un chalet de varios pisos y tienes un niño de 1 año, en la planta de arriba tienes que poner barandilla, pero solo la mantienes hasta que el niño sabe bajar solito las escaleras. A partir de ese momento quitas la barandilla. Para mí es este el acompañamiento, un entorno de libertad donde el niño, en este caso es una metáfora, el adolescente, pueda moverse e ir quitando todas las barandillas hasta que el adolescente tenga total autonomía. Yo creo que lo importante de un padre y una madre, esto que voy a decir a veces es doloroso, ¿no? Es educar para que mi hijo pueda irse de casa lo antes posible, con garantías de su propio autocuidado. No sé si estamos preparados para educar así todavía. Bueno, me imagino que tiene un cambio, pero es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos como madres y padres es que nuestros hijos sean responsables y autónomos, pero dentro de este trocito en el que estoy. Y siendo yo quien venga así libre, pero si tienes que abrir una puerta, dime, ¿no? Pues eso me conecta un poco con el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Con todo lo que has Sí, comentado, porque claro, si no hacemos un cambio, no vemos el futuro, pero visto desde otra perspectiva, con otra mirada, total. pues va a ser complicado, ¿no? Para Claro. los jóvenes. Y yo sé que tú eres una de las personas que tiene una mirada muy optimista sobre el futuro de los jóvenes, ¿no? Y claro, yo esa mirada optimista, cuando veo un poco el entorno, ¿no? En el que, como has comentado, ¿no? La educación pues no está muy alineada con las necesidades que puedan tener los jóvenes, ni en el entorno laboral, ni en el desarrollo que se está viendo, y que luego el mercado laboral, tal como está, a mí ese optimismo eh, Ya. valdría, me lo explicas para coger también nosotras la marcha. A ver, mira, Ángeles, uno puede elegir la mirada que tiene del mundo, ¿no? Antes hablábamos de que quizá la familia también vive, educa desde sus propios patrones. A mí hay una frase que me gusta compartir, ¿no? Y es, puede ser inevitable heredar los ojos, pero no tiene por qué ser inevitable heredar la mirada, ¿no? Yo creo que la mirada del mundo podemos construirla, podemos elegirla, ¿no? Cuando tú me hablas de mirada de futuro, podemos elegir el miedo o podemos elegir la confianza. Tanto si elegimos una como otra vamos a estar en lo cierto, porque si tú te pones a elegir la mirada del miedo, pues vas a poner todos los días el telediario, ¿no? Y vas a tener un montón de argumentos que demuestran
que es necesario tener miedo. Pero si tú te fijas en la trayectoria de la especie humana, te das cuenta que al final la especie humana ha sobrevivido a momentos muy, muy críticos y muy duros, ¿no? Yo creo que al final, a pesar de todos los desastres que a veces ocasionamos, seguimos avanzando, ¿no? Seguimos superando obstáculos. Me gusta últimamente leer a Santiago Posteguillo, no sé si lo... Bueno, Sí. que trata sobre Roma y bueno, aquello era pues un poco duro, ¿no? Y oye, sobrevivimos a esos imperios o a esas situaciones, hemos sobrevivido a guerras mundiales, hemos superado situaciones catastróficas. No sé si estoy o no en lo cierto, Ángels, pero prefiero elegir una mirada de esperanza y una mirada de confianza, porque total me va a dar lo mismo. ¿Y sabes qué pasa? Que como madre o como profesional, cuando elijo una mirada de esperanza, de alguna manera la traslado, la contagio. Y esa mirada de esperanza tiene que ver en confiar en ese individuo que está en proceso de desarrollo, que tiene muchas dudas, muchas confusiones, pero que cuando yo le miro más allá de sus errores, de sus aciertos o de esas dudas, le veo una persona capaz de alcanzar metas, capaz de transformar, capaz de elegir cosas que van a generar bienestar para él y probablemente bienestar para la sociedad. Yo creo que el principal obstáculo para una buena sociedad somos los adultos, no los jóvenes. Los jóvenes, si tú les Ok. escuchas, ves que tienen una conciencia ecológica mucho mayor que las nuestras, ¿no? Les ves que miran con creatividad el mundo, que desprecian la locura que muchas veces en la que vivimos los adultos. O sea, ellos yo no sé si van a contemplar la idea de trabajar 12 horas diarias. Ellos claramente o postulan por una vida vivida de una manera más rica. Ahora que viene el padre o la madre y le dice, es que si tú sigues pensando así, no vas a tener futuro. Claro, porque hablamos desde nuestro patrón, donde para poder conseguir éxito, prosperidad en una empresa, o le dedicabas horas, esfuerzo, sumisión y rechazar tu vida, o parece ser que no avanzabas. No sé, a esto también aludo en la esperanza. Espero y confío en que ellos van a saber construir una sociedad mucho más racional, mucho más equilibrada. Fíjate ahora las empresas cuánto tiempo y esfuerzo invierten en responsabilidad social, ¿no? O en conciliación. Eh, es como, yo no sé, a veces veo que es más una etiqueta, una pose que una Ujú. realidad, ¿no? Vale, sí, vamos a hacer conciliación, pero tú no te puedes ir antes o no puedes hacer teletrabajo, fíjate que ahora volvemos otra vez y hay empresas que empiezan a no querer teletrabajo después de que hemos estado 2 años alcanzando muchas veces los mismos objetivos que conseguíamos con el presencial. Yo tengo esperanza en que los jóvenes nos van a enseñar mucho. Yo tengo una mirada de confianza en querer aprender de ellos, porque ellos están más frescos, están más limpios. Y yo probablemente vengo mucho más cargada con una historia y con una manera, y quiero entender, limitada de entender las cosas. ¿Por qué no abrirse a la mirada mucho más fresca y probablemente más ecológica, más adaptativa y más inteligente de los jóvenes, ¿no? Así es como lo veo yo. No sé si estaré equivocada, es mi manera. Bueno, evidentemente es tu opinión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que los jóvenes crearán su propio futuro.
y no van a copiar, ¿no? Igual que nosotras creamos nuestro futuro en aquel momento, ¿no? Claro, Y si miramos mirada atrás, aunque ya sé que no es la mirada, ¿eh? Pero si miramos la mirada atrás, es verdad, ¿cuántos hemos seguido pues los legados que nos han sido nuestros padres? O sea, estamos eso en es. entornos muy diferentes, en el ámbito familiar y demás. Entonces, igual que nosotros lo construimos, claro que hay que creer que los jóvenes lo construirán, ¿no? Sí. Vamos, yo creo firmemente. Wow, me encanta esta mirada de esperanza. Gracias, Ángel. Me encanta esta mirada de esperanza porque, como tú dices, las miradas de esperanza son contagiosas. Sí, Y si sí. esto podemos de alguna forma, pues, transmitirlo, influenciar en nuestro entorno, aunque sea pequeñito, pues eso va a ser fantástico. Rosa, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido guau, maravilloso. Tenemos que quedar otro día porque con esto vamos a aprender muchísimas cosas. Y yo no sé si Efectivamente. desde aquí, pues ya para finalizar la entrevista, pues que tenemos aquí a madres y padres que nos van a escuchar, si les quieres enviar algún mensaje de esperanza, ¿eh? De esos positivos que tú y optimistas que tú envías. Bueno, no sé, lo que me viene a la cabeza es que ser una madre, un padre eficaz está muy reñido con querer ser perfecta. Así que yo creo que el principal consejo es hacer lo que sepáis, lo que podáis, permitiros seguir aprendiendo. No deis por sentado que ya lo sabéis todo y permitiros compartir el error, pedir disculpas. O sea, yo creo que conectar con mi vulnerabilidad y pedir ayuda a mis hijos para ver cómo educar a cada uno de la manera más adecuada puede ser una manera de quitarme peso, carga, control y empezar a entrar a disfrutar muchísimo de una etapa que si la miras desde la curiosidad y por supuestísimo desde el amor, puedes disfrutar mucho de lo chistosos que son los adolescentes si les escuchas y les atiendes. Me invito a disfrutar de la adolescencia, mucho más que sufrirla. Pues muchísimas gracias, Rosa, y un beso y un abrazo muy fuerte. Para todos, para ti, Ángel, muchas gracias.